FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos en línea a Eduardo Beliboni, que es del Pueblo Obrero, y lo vamos a saludar. Eduardo, Leandro Cravey y Rocío Díaz te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, estábamos hablando de esto, de la plata que no alcanza, de los aumentos que estábamos viendo en los números de marzo, según Consumidores Libres, está ahí pasando el 8%, un acumulado del 30%. Ustedes hoy salen a protestar, es esto, ¿no? Claro, es eso magnificado porque hay una decisión, una determinación que ha tomado el organismo que dirige este país. Acá nosotros elegimos presidente, legisladores, pero acá hay un organismo que está presidiendo la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Ha salido un documento que es escandalosamente expropiador, reaccionario, no sé cómo decírtelo, cómo calificarlo, porque me llama la atención que no haya la reacción que va a haber hoy, que no haya una huelga general en este país, semejante barbaridad de intromisión en los asuntos de un país como es la del Fondo Monetario Internacional. Es de un nivel de colonialismo pocas veces visto. Me recuerda a las invasiones inglesas. Ha venido el fondo a decir acá que las jubilaciones que votó el Parlamento no van. No, la moratoria de jubilaciones que se votó no va, que hay que eliminarla. Vino a decir que hay que eliminar 400.000 planes sociales. De paso, le respondió la ministra Tolosa Paz, que dice que el problema éramos que nosotros no llevábamos la gente a validar datos. Ahora hay 400.000 personas que pide que también den de baja el Fondo Monetario Internacional. El fondo es muy claro, no habla de validación de datos. Dice por qué hay que ajustar. Lo mismo pasa con las tarifas. Hoy cuando venía para acá escuchaba la promo justamente de ANSES, hablando de esto, ¿no? De los nuevos jubilados, y vos decís que lo van a validar, o en una de esas es un intento de que esos que esas jubilaciones no lleguen finalmente a concretarse. ¿Vos creés que el fondo va a poder contra eso? Bueno, yo digo que lo que dice el fondo es lo que hace Massa. Y Massa es hoy un empleado del fondo, no de los argentinos. No es el ministro de Economía de la Argentina, es el empleado del Fondo Monetario Internacional que hace lo que el fondo dice. Hasta ahora ha hecho todo lo que el fondo le pidió. Cuando se hizo el pacto con el Fondo Monetario Internacional, nosotros dijimos que esto era un desastre, que iba a producir gravísimas consecuencias. Nos dijeron, no, si no firmamos con el fondo, vamos al precipicio. Estamos cayendo, les aviso, por el precipicio. Ya no estamos al borde del precipicio. Entonces es una locura lo que están llevando adelante, que va a impactar muy, muy fuertemente en los sectores que menos tienen, como vos acabás de relatar lo del 30% de pérdida concreta del poder adquisitivo que tiene la población. Tenés también estas reducciones de lo que es la moratoria jubilatoria, de lo que es los programas sociales, 400.000 personas. 400.000, lo dice, nosotros sacamos un comunicado, no sé si le llegó, pero en el comunicado pusimos el link del Fondo Monetario Internacional. Está en inglés, lamentablemente, porque bueno, esta gente si los traducen, la gente se aviva. Lo mandan siempre en inglés, pero seguramente alguien los puede traducir, hay traductores hoy en los teléfonos, así que se puede traducir tranquilamente las barbaridades que dice el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina. El nivel de colonialismo, de destrucción de la vida de muchísima gente que está planteada ahí. Y bueno, por supuesto, esto hay que rechazarlo. No hay otra forma otra cosa que hacer que rechazarlo. Hace un rato un periodista me decía, bueno, lo que pasa es que enfrentarse a veces a los poderosos. Ah, claro, sí, por supuesto, si cuando venían los ingleses que querían invadir la República Argentina, en vez de la vuelta obligada, lo que teníamos que haber hecho era abrir la puerta y decir, pase señor, siéntese, tómese un café con nosotros que usted que nos va a saquear. Bueno, lógico que es más difícil enfrentar estos poderes, pero hay que enfrentarlo, no es imposible. Ahora, Eduardo, lo que la gente plantea es literalmente la destrucción de la vida de muchísima gente. Vos sabés que ayer lo charlaba con un colega que veía con buenos ojos quizás una opción de derecha en la Argentina para la próxima elección. Yo le decía, a ver, los planes no terminan acá, hoy estamos bastante dañados, pero hay gente que está pensando en una reforma laboral al estilo yanqui, que te echen sin indemnización, se piensa en correr la edad jubilatoria, el ajuste se puede profundizar también, ¿no? Evidentemente... Que siempre puede ser peor, pero hay que frenarlo, porque si vos aceptás, esto es como todo, si vos aceptás que avancen, ¿entendés? Bueno, van a seguir avanzando, entonces hay que frenarlo hoy.
no hay que esperar a que todavía vayan más a fondo aún, que liquiden los derechos laborales, como vos decís, eliminen la jubilación como la conocimos, que sea una asignación por vejez, en vez de una jubilación como corresponde. Por supuesto que se puede avanzar siempre más, siempre te pueden sacar más derechos. Ahora, no, eso no justifica no defender hoy los derechos, porque eso lo he escuchado también en dirigentes sindicales. Vos decís que hablas con un periodista. Alguna vez lo escuché hablar a las direcciones sindicales de la CGT, de tener este mismo tipo de razonamiento. No hagamos nada porque puede ser peor. Bueno, pero con este cuento venimos retrocediendo y hoy tenemos 50% de pobres y hay millones de personas en la indigencia y uno, cada 2 pibes, pasa hambre. Entonces, no sé, ¿cuándo dicen que hay que resistir esto, que hay que rechazar esto? Hay que rechazarlo ya, porque lógicamente una vez que avanzan en un aspecto, en una parte de los planes que tienen, siguen avanzando. Eduardo, ¿qué pasó con los planes que iban a quitarle a la gente del Polo Obrero? ¿Ustedes esta protesta pudieron avanzar, pudieron frenar algo o ya los perdieron? Mira, nosotros no tuvimos casi ninguna baja de planes sociales en lo que se refiere al Polo Obrero. Lo que hubo fue 85.000 bajas de personas que no son del Polo Obrero y que hoy también reivindica en este memorándum el Fondo Monetario Internacional como una política correcta. Es decir, que no tiene que ver con la transparencia, como decía la ministra Tolosa Paz, no tiene que ver con que hay personas mal incluidas, tiene que ver con un ajuste. Entonces nosotros no tuvimos ningún problema con los planes sociales, los pudimos revalidar todos los datos, no era el Polo Obrero el problema es que hay miles de despidos. Yo cuando hay despidos en una fábrica no me fijo si son de mi agrupación, son despidos y estoy en contra, no tiene nada que ver que sean del Polo Obrero o que no sean del Polo Obrero. El Polo Obrero revalidó todos los programas sociales. Ahora, hay un montón de gente que se quedó sin la única ayuda que tenía y el fondo lo reivindica, pero casi orgullosamente de cómo está llevando adelante la política social la ministra Tolosa Paz, que se conoció por ser la impulsora de la mesa contra el hambre en algún momento, y hoy es una ministra que pone el hambre en las mesas de muchísima gente. Mira, uno de los graves problemas que tenemos es el de los comedores populares. Mandan polenta todo el tiempo. 4 productos, no se pueden hacer ni siquiera una comida, la gente se mata en los comedores populares, los vagos, como dicen algunos, se matan en los comedores populares para poder hacer una comida para la gente. Entonces hay un momento en que no va mal la cosa. Esta cuestión hay que reclamar, que hay que protestar, que hay que organizarse, que hay que pelear contra este ajuste, que como vos mismo decís, no tiene límites, no se para acá. El que creyó que estaba salvado porque no tenía un plan social, o porque no tenía, o porque creía que se le iba a resolver el problema de su jubilación, esta moratoria que se votó, claramente está equivocado. Sí, digo, lamentablemente también han logrado... ¿Cómo? No, digo que han logrado también que mucha gente piense que el problema son ustedes. Digo, y esto uno lo habla con un montón de gente y dice, los planes, y los que no trabajan, digo. Cortan el tránsito, perjudican a los que trabajan. Claro, digo, está instalado esto también, digo, y evidentemente ustedes también tienen que convencer a la gente que ustedes no son la variable de ajuste, ni el problema son los planes. Están poniendo en contra a dos partes que también sufren perjudicadas lo mismo, por la ¿no? misma situación. Bueno, por eso atiendo a los medios, aún a los, no se le caso a ustedes, aún a los más reaccionarios, contesto y trato de explicar el problema. Tratamos de explicar el problema, que no es así. Los planes sociales son el 0,3% del Producto Bruto, no son nada, no existe. Acá el gasto son los grandes subsidios a las grandes empresas, los planeros de Sur, que cobran subsidios enormes y que no ni siquiera le dan el servicio a la gente. Bueno, hoy se anuncia el dólar agro, ¿no? Que evidentemente va a tener un costo fiscal importante. Ahí tienes a los planeros del agro, a los planeros del Malbec, al planero de Colpla, tenemos dólares de todo tipo diferenciados que subsidian, porque la gente a veces no entiende lo que es el dólar soja, es un enorme subsidio a las grandes empresas. Sobre eso, por supuesto, no hay nada, que son los mismos que evaden muchas veces después los impuestos, y por eso los trabajadores jubilados o los que ya están en edad de jubilarse no se pueden jubilar porque evaden los aportes. Bueno, hay que explicar esto, ¿qué va a hacer? Mirá, yo lo que te digo con respecto a que son los piqueteros y nos echan la culpa, bueno, que les hagan esto los piqueteros, que los repriman, dicen algunos. Yo les recuerdo una cosa que decía Bertolt Brecht. Cuando vinieron por los judíos yo no me preocupé porque no era judío. Cuando vengan por la clase media y le afanen los ahorros, como ocurrió,
se van a acordar de que no es el problema no son los piqueteros. El problema es que acá hay una enorme presión de los organismos internacionales, de una deuda escandalosa que tomó el gobierno de Macri y que el gobierno de Fernández está llevando adelante alegremente, como si no ocurriera nada, como si no tuviera consecuencias, que está destruyendo la economía, que está destruyendo la vida de las personas. Entonces este es el punto. Vamos a ver en un tiempo si el problema eran los piqueteros o el problema es el ajuste que va a continuar, como ustedes dicen. Eduardo, a las 10 de la mañana ya empiezan, ustedes ya se están movilizando, a las 10 empiezan los cortes. ¿Cuánto van a durar? ¿Cómo tienen previsto un poco la jornada de hoy? Mira, nosotros convocamos a las 10 de la mañana en varios puntos del país, son 128, y estamos empezando efectivamente a las 10, nos vamos a concentrar, yo creo que a las 11 van a hacer los cortes, y ojalá el gobierno nos convoque para resolver, aunque sea, porque nosotros hacemos esto ya en un extremo, estamos hablando de la comida, del hambre, es decir, que se incremente un poquito lo que es la variedad de la comida que mandan, la regularidad, porque en tres meses que lleva este año, se recibió solamente una carga de comida para los comedores populares. Hubo 2 meses donde no hubo comida. ¿Vos te das cuenta de lo que eso significa? Digamos, si hay comedores populares, asístanlo. Sino que los cierren. Si el gobierno cree que no sirven, que no tienen que existir, que lo cierren. Que digan que no hay más necesidad de comedores populares porque la gente come perfectamente en su casa, que es lo que debería ocurrir. Eduardo, no ocurre eso, lamentablemente. Hay filas en los comedores populares, la gente va a buscar el plato de polenta todos los días porque no hay otra cosa. Bien, vamos a seguir la noticia, te agradecemos por el contacto y vamos a ver cómo sigue el día de hoy. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.